¿Por qué los íberos se instalaron en Peña Negra? ¿Por qué se convierte la ciudad de Erna en un importante enclave para su época? Tal vez fue por el comercio con civilizaciones llegadas de otros confines, los cartagineses, los fenicios, los griegos, los romanos. Pero, ¿qué es lo que atraía a estas civilizaciones a nuestras costas? ¿Qué se sabe del comercio del que hacían uso por todo el área mediterránea? ¿Con qué negociaban los íberos de Peña Negra? ¿Qué es lo que tenía de valor en su época esta zona para atraer el interés desde otros confines lejanos para sus relaciones comerciales? Se sabe que los habitantes de Erna, además de dedicarse a la agricultura y a la ganadería, también desarrollaron una importante industria en la fabricación de utensilios de barro y de armas, como espadas, falcatas, cuchillos, hachas, como así lo han demostrado los resultados de las diferentes excavaciones que se han desarrollado en distintas campañas. Esto fue importante para su época, pero debía de haber algo más. Sí, algo más, que para mí tiene cierta lógica además y que ningún estudio arqueológico hasta el momento ha intentado averiguar. La sal. Es sabido que a través de la historia y hasta incluso la actualidad, la sal ha sido fundamental para nuestras vidas por todo aquello que aporta. En la antigüedad todavía tenía más importancia que hoy, servía para muchas cosas. Se usaba para la conservación de alimentos, el curtido de pieles, la obtención de tintes de color púrpura, para el trabajo de alfarerías, para el proceso del templado de metal, etc. Peña Negra tenía una gran cercanía con la laguna del Hondo. Cabe resaltar que en esta época era mucho más extensa de lo que la conocemos hoy en día, incluso hasta se apunta que era navegable y que los fenicios usaban embarcaciones para cruzarla. Todos sabemos que las aguas del Hondo son saladas. De hecho, los terrenos de su entorno los llamamos saladares, por la gran cantidad de sal que cubre la tierra. La sal era de gran interés y de una gran riqueza, y esto, como comentaba, atrajo a otras civilizaciones de la época llegados de otros confines para el abastecimiento de esta materia, la sal, base fundamental del comercio. Para saber del valor de la sal en estas épocas, basta con decir que la gente pagaba los intercambios con sal, un tesoro más apreciado que los ricos metales. Fruto de ello, hoy, cuando hablamos de pagar a los trabajadores, le llamamos salarios, topónimo que ha perdurado en el tiempo, desde entonces hasta nuestros días. Según mi teoría, un tanto profana en la materia, pero creo que con toda lógica, los habitantes de Peña Negra se dedicaban en su mayor parte a producir sal y a comercializar posteriormente con ella, con esas civilizaciones que llegaban atraídas por este gran tesoro para su época. Fruto de esos intercambios, se han descubierto en las excavaciones y en la necrópolis del Pico de les Moreres, junto al ajuar mortuorio, objetos que así lo demuestran, objetos que llegarían por mar con esas civilizaciones lejanas. El cómo producirían y almacenarían los pobladores de Erna esta sal a través del agua para su posterior comercialización podría ser un método realizado por los habitantes de Erna. Obtendrían la sal a través de la ignición, técnica usada en toda la Europa continental desde el Neolítico.